Bien, como ya habíamos comentado, ¿no es cierto? El día de hoy, pues, vamos a ver un tema vital, muy importante. Cuando hablamos sobre todo de trabajos de alto riesgo, ¿no es cierto? Eh, el tema del día de hoy, técnicas del trabajo en altura y rescate también en altura. Quiero dar la bienvenida a los que se unen a la plataforma de Zoom de la Escuela Nacional de Capacitaciones en CAP y también mediante la plataforma de Facebook, ¿no? Bienvenidos a esta capacitación. Como les decía, es un tema relevante. Tratamos, en tal caso, uno de los trabajos de alto riesgo, ¿no? Básicamente llega a ser, pues, trabajos en altura. El día de hoy vamos a enfocarnos, obviamente, en el concepto y algunas pautas importantes, trabajos en andamios, posiciones, hay gráficos muy importantes, lo vamos a explicar. eh, y además de ello, en la última parte les decía, el documento llamado, pues, ¿no? Plan de rescate en altura. Lo vamos a analizar y vamos a ver su nivel también aplicativo. Comenzamos. Concretamente, ¿no? Concretamente, ¿qué es un trabajo en altura? Les decía, en el sector minero, en el sector construcción, se realiza mucho trabajo en altura, sobre todo en el sector construcción. Cuando hablamos de una construcción, de una edificación específicamente, basta que pasemos el primer nivel, ¿no es cierto? Es más, algunos hacen sótanos, construyen sótanos, ¿no es cierto? Y basta que subamos un nivel, ya estamos desarrollando un trabajo en altura, y a partir de ese segundo nivel, hacia adelante, hacia arriba, ¿no es cierto? En tal caso, ya se desarrolla pues un trabajo en altura. A nivel normativo, todas las normas, a nivel nacional, la ley 29783, el sector construcción, decreto supremo 011, el año 2019, minería, el decreto supremo 024, ¿no? El RECESATE, trabajo en electricidad también, el año 2013, toda la normativa en materia de seguridad determina, ¿no es cierto?, que el trabajo en altura es un trabajo que se realiza por encima del metro 80, 1.8 metros. ¿No? Entonces, para tener en cuenta. No hay ninguna norma. Ahora sí hay empresas que de repente consideran pues trabajos en altura, me ha tocado laborar en una de ellas, por ejemplo, trabajo en altura metro 50, ¿no? Trabajo en altura metro 50, pero eh, digamos, elevan el estándar, ¿no? Para cumplir la norma, mínimo un metro 80. Un metro 80 considerado trabajo en altura. ¿Qué es un trabajo en altura? Les decía, se considera trabajo en altura a toda actividad que se realiza por encima de un metro 80, 1.8 metros, dice, ¿no? Realizando trabajos sobre o bajo el suelo. Puede ser que cosa también una excavación. Puede ser una excavación y yo puedo estar en la parte superior de la excavación. La excavación puede tener 1.80 m, de repente más, ¿no? Es una profundidad mínima de 1.80 m, importante. Como por ejemplo dice, en sistema de plataformas, claro, andamios, plataformas, fijas, móviles o rodantes, andamios básicamente. Hoy vamos a ver un gráfico importantísimo de los andamios, en pozos o excavaciones, muy importante. ¿No? Dicho sea de paso, mis amigos, excavaciones también está considerado pues un trabajo de alto riesgo. Se puede combinar, ¿no? Se puede combinar. El día de hoy vamos a hablar específicamente de trabajos en altura, pero puede pasar una situación que el trabajo donde que estoy realizando está al borde de una excavación. Se considera trabajo en altura, ¿no? En general dice fachadas o estructuras en voladizo. ¿Qué quiere decir voladizo? Que estoy, a un lado estoy con la estructura y al otro lado me encuentro con el vacío, básicamente. ¿Ya? Entonces, es importante tomar medidas, ¿no? Es importante tomar medidas, es importante para el ejemplo específico de la excavación, por ejemplo, considerar que no solo es una excavación, sino también es un trabajo en altura. ¿Ya? Entonces se puede presentar. Muchos dicen, no, esto es una excavación, esto no es un trabajo en altura. Sí, dependiendo de la actividad que realizamos, sí. Si estamos al borde y la excavación tiene más de 1.80 m, ya es un trabajo en altura. ¿Por qué? Porque voy a impactar con el piso, con el suelo, ¿no es cierto? A más de 1.80 m. Por eso considerado trabajo natural. Dicho sea de paso, ya mencioné la normativa legal, toda la normativa legal a nivel nacional menciona que trabajo en altura 1.80 m como mínimo.
Cuando hablamos de la realización de trabajos en altura, mis estimados amigos, hablamos siempre, siempre tenemos que hablar de un sistema anticaídas. Siempre. Antes, siempre lo comento, antes solo el arnés estaba considerado pues un equipo de protección personal, porque obviamente es más, específicamente también es un equipo de protección individual, el arnés, ¿no? Pero ya el sistema anticaídas en su conjunto, llámese línea de vida, llámese conector, llámese pues amortiguador de impacto, el arnés como tal, ¿no es cierto? En su conjunto, repito, ya es un sistema anticaídas y no está considerado pues un equipo de protección personal, ya está considerado un control de ingeniería. ¿No? Considerarlo eso, por favor. Considerar eso, por favor. ¿Ya? Un sistema anticaídas es un dispositivo de aseguramiento del trabajador, independiente del modo de progresión o de sujeción. Ya vamos a ver, tenemos dos imágenes importantísimas, ¿ya? Donde nos podemos trasladar una línea de vida vertical, horizontal, vamos a ver, ¿no? Conectado a un punto de enganche, un punto de anclaje, ¿no? Y también a un punto de enganche del arnés, ¿no? O sea, hay dos, como vemos en la imagen vemos un punto conectado, ¿a dónde? A la línea de vida cada cerrado. Y el punto de enganche, ¿a dónde? Al mismo arnés, ¿no? Son dos puntos. Nosotros podemos soltar esos puntos, sí, y podemos reubicarnos, ¿no? Dependiendo de la necesidad, obviamente. Muy importante este punto, me parece muy relevante, por eso decidí considerar la diapositiva. Dice, ¿no? Un sistema anticaídas no impide la caída libre. O sea, el sistema anticaídas no va a impedir que te caigas. Lo que va a impedir es que impactes contra el suelo, contra el piso, contra otro nivel, un nivel inferior, obviamente. ¿Ya? Importante. Su función es detenerla, dice, ¿no es cierto? Detener la caída, limitando la fuerza de choque soportada por el trabajador. Siempre se debe utilizar previendo una altura que permita, dice, la caída libre, la altura libre, ya lo vamos a ver, 5 metros 40, hay un gráfico también importantísimo, ¿no? Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Ahora lo vamos a ver. Importante, sistema anticaídas. Es un sistema anticaídas, según la imagen, bueno, en este caso horizontal, ¿no? Horizontal, no hay problema. También hay vertical, ahora lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, en su conjunto, repito, considerado también un control de ingeniería, ¿no? Dice, el sistema anticaídas no impide la caída libre, lo que impide es, o su función es detener la caída. Obviamente, ¿no? Creo que no lo he mencionado en la diapositiva, pero también vamos a ver en la parte final, tenemos 15 minutos como máximo para rescatar al trabajador, cuando ha caído, ¿no? Cuando está suspendido. Vamos a verlo. Ahí está, sistema anticaídas, ¿no? Puede ser vertical, puede ser horizontal o puede ser también diagonal, como vemos en la imagen. Dependiendo, pues, de la plataforma, de la estructura, como decía el concepto, y dependiendo también de su inclinación. Y dependiendo también, obviamente, de la actividad que yo voy a realizar. ¿Ya? Sistema anticaídas. Ahí están tres gráficos. Y me parece importante, repito, y por eso lo considero. ¿Ya? Ven las flechas. La flecha quiere decir que, bueno, puede subir, puede bajar, puede desplazarse a lo largo, ¿no? De la línea de vida cable acerado. Y en el gráfico de la derecha también, ¿no es cierto? Totalmente horizontal. ¿Ya? Totalmente horizontal. ¿Ya? Sistema anticaídas. Pero el sistema anticaídas, como ya habíamos mencionado, tiene pues unos componentes, ¿no? Tiene unos componentes, ¿no? Y uno de esos componentes, uno de ellos nada más es el arnés, pero tiene otros componentes, línea de vida con amortiguador de impacto, línea retráctil. Pero vamos a ver el concepto, ¿no? Bueno, dice que sistema personal de detección de caídas, básicamente ya lo vimos, pero significa un sistema que detenga a un trabajador de una caída desde un nivel de trabajo, ¿no? Consiste en un anclaje, conectores, ahí está, cinturón de seguridad o arnés, y puede incluir una cuerda de seguridad, una línea de vida, o digamos, anexada, ¿no? Adicional, ¿no? Un dispositivo de desaceleración, que es el amortiguador de impacto, una cuerda salvavidas también, o combinaciones apropiadas entre estos elementos.
dicho sea de paso, mis amigos, estos elementos del sistema anticaídas son elementos, digamos, garantizados, ¿no? Que garantizan su uso y su respuesta, dicho sea de paso, adecuada, ¿no? Su respuesta adecuada. Estos elementos son fabricados para su adecuado uso. No puedo improvisar, menos, pues, si hablamos de trabajos en altura, ¿no? Menos, ¿ya? Entonces, deberé tener en tal caso eh, un certificado de calidad de estos elementos del sistema anticaídas. Llámese línea de vida con amortiguador, una línea retráctil que básicamente cumple la función de detener también al trabajador cuando tiene una caída libre. Es como un cinturón de seguridad de los vehículos, ¿no? Cuando se activa, cuando siente la fuerza, en tal caso, de la caída del trabajador. Y se va a detener, obviamente. Los puntos de anclaje, estas argollas, ¿no es cierto? Que deben ser, digo, adecuadamente instaladas. Cualquier agujero no es un punto de anclaje. Muy importante, por favor, ¿no? Cuando hablamos de estos, eh, de estos elementos del sistema anticaídas, ¿no? Cualquier agujero que veo yo de repente en una planta industrial, de repente en alguna argolla, producto de repente de una mecha, ¿no? En construcción le llamamos mecha pues al sobrante del fierro, ¿no? Que es sobresaliente, ¿no? Doblo el fierro y listo, tengo mi punto de anclaje. No, no necesariamente, ¿no? Esos elementos, repito, tienen que ser de calidad, debidamente garantizados. ¿Ah? Conectores de anclaje, lingas, mosquetones, ganchos, estrobos, ya lo vamos a ver igual, tienen que ser, tienen que tener su certificado de calidad. Es muy importante porque solo así, mis amigos, el sistema anticaídas funcionará de manera adecuada, protegerá al trabajador de manera adecuada. Digo, funcionará porque evitará la caída, ¿no? La caída, mis amigos, va a suceder en segundos, nada más, ¿ya? La caída sucederá en segundos, ¿ya? Y su funcionamiento también, o sea, vamos a garantizar su funcionamiento también en segundos. Por eso decía, tiene que tener el certificado correspondiente de calidad. Solo así, de esa manera, estaremos garantizando que el sistema anticaídas va a funcionar adecuadamente. Si alguno de estos elementos no es de calidad, no es certificado, no es el adecuado para su uso y funcionamiento, no podremos garantizar que el sistema anticaídas va a funcionar adecuadamente. No lo podemos garantizar, ¿ya? Repito. Y un accidente, una caída a distinto nivel, ¿no? Es más, ¿no? Cuando nosotros utilizamos un sistema anticaídas y no funciona este sistema adecuadamente, no vamos a poder hacer nada porque el accidente va a suceder. De ahí la importancia de garantizar de que estos elementos sean de calidad, ¿ya? Concretamente. Ah, una parte también importante, les decía, el arnés, ¿no? El arnés. Cumple la norma internacional, ¿no? ANSI 359.11 del 2014. Las normas ANSI son eh, muy extensas, son varias normas, ¿no es cierto? Que básicamente garantizan, aplicando la norma, que el sistema anticaídas va a funcionar de manera adecuada, ¿no? Va a funcionar de manera adecuada. Rolindo Mamani, por favor, desactiva tu micrófono. Gracias, amigos, se está filtrando. Gracias. El arnés de seguridad dice, distribuye las fuerzas de detención, arnés de cuerpo completo, ¿no es cierto? Distribuye las fuerzas de detención de una caída sobre los muslos y las nalgas del trabajador. Ya no se permite el uso de los cinturones de seguridad como equipo de detención, claro, ya no, porque básicamente no, o el impacto, ¿no es cierto? Cuando se detiene la caída, estos cinturones causan daño serio interno, pues, ¿no? Al cuerpo del trabajador, ¿no? Con los órganos de repente
dañados, afectados seriamente, ¿no es cierto? Ahí justamente lo menciona, dice, porque al detener una caída, estos cinturones podrían causar daño serio a los órganos internos como el vaso y el páncreas, claro. Partes del arnés, tirante, ahí vemos las imágenes, entiendo que esta diapositiva también se les va a pasar a ustedes. Tirante, banda secundaria, banda subglútea, ¿no? Ahí está la banda principal, sobre todo, ¿no? Banda de muslo, básicamente para el soporte adecuado. Apoyo dorsal, elemento de enganche anticaída, las hebillas, elemento de enganche para sujeción, etcétera, ¿no? Entonces, completo, ¿no? Completo. Dicho sea de paso, este arnés también tiene que garantizar, ¿no? Eh, la protección para el trabajador. Compren, adquieran, mis estimados amigos, pidan, soliciten, ¿no? Requieran arneses de calidad. 3M, MSA como mínimo, también hay muchas marcas, les diré, pero no todas las marcas, y no quiero ser un poco severo con el comentario, pero no todas las marcas garantizan la seguridad. Que les emitan a ustedes un certificado de calidad del producto. ¿Ya? MSA 3M, definitivamente, ¿no? Tienen ese certificado de calidad. Y que cumplan con esta norma internacional. Capacidad de carga máxima, 140 kilogramos, ya es, perdón, un peso importante, ¿no? Un peso importante, 140 kilos, ya es una persona con bastante peso, ¿no? Con mucho peso, 140 kilogramos, ¿ya? Entonces, definitivamente, son partes muy importantes. Ah, justamente para verificar en tal caso que estas partes del arnés se encuentren en adecuadas condiciones, debemos, ¿qué cosa? Inspeccionar adecuadamente el arnés, ¿no? Un checklist, ¿no? Un checklist de inspección. Un checklist que de manera diaria, porque es un checklist de preuso del arnés, de manera diaria, cada vez que lo use en tal caso, me garantice que está en buenas condiciones. Las costuras, ¿no? Las hebillas, como mencionaba, ¿no? Los anillos en D, ¿ya? Entonces, es importante porque en un trabajo en altura, mis amigos, no podemos dudar, no podemos hacer las cosas de manera insegura. Como se dice, no podemos hacer las cosas de manera o a medias tintas, no. No admite error. Trabajos en altura no admite error, señores. No admite error. Y lo vamos a ver en el tema de los andamios, por ejemplo, porque hay andamios y andamios, ¿no? Y en construcción, por la experiencia lo hemos visto, que de repente en construcción traen pues de una obra donde han usado un andamio, un grupo de andamios, de repente lo traen a la siguiente obra, lo llevan a la siguiente y así, y el andamio en algún momento se va a deteriorar. El andamio en algún momento ya no va a servir como tal, ya no te va a proteger, pero lo tratan de adaptar y bueno, por eso les repito, ¿no? En trabajos en altura no podemos desarrollar una actividad pensando que no nos va a pasar nada o que si nos pasa, el daño no va a ser severo, al contrario. Estamos hablando de un trabajo de alto riesgo. Por eso justamente, ya lo vamos a ver más adelante, decidimos colocar un gráfico muy interesante de los andamios, con todas las partes que deben estar en buenas condiciones. Es un gráfico muy interesante. Ya lo vamos a ver. Amortiguador de impacto, ¿no? ¿Qué función tiene el amortiguador de impacto? La función principal es absorber el impacto justamente y evitar que el cuerpo del usuario lo reciba. Muy importante, mis amigos. ¿Ya? La parte más importante para poder realizar trabajos con una línea de vida es conocer sus limitaciones. Ah, ok. Peso, ubicación, alcance, ¿no? La limitación más importante es la distancia total de caída. Ya lo vamos a ver 5 metros 40. Lo que estamos hablando aquí es del amortiguador de impacto. ¿Y qué es el amortiguador de impacto? Básicamente es una costura, ¿no es cierto? Es la misma tira, la misma faja, ¿no es cierto? Que está envuelta y que está cosida. Cuando cae el trabajador, ¿qué va a pasar? Esta costura se va a romper, se va a reventar, pero se va a reventar de manera gradual. Y es en ese momento en que el amortiguador de impacto cumple su función, ¿no? El amortiguador de impacto cumple su función, ¿no? Y además que es una parte importante del sistema anticaídas, por supuesto que sí.
una acotación más. Los arneses, ¿no es cierto? O el sistema anticaídas, vamos a hablar así de manera general, de calidad, de marca, como se dice, de MSA, 3M y una marca importante que se me está olvidando, contienen, llevan también, adicionan adecuadamente también su amortiguador de impacto, ¿no? Porque he visto empresas que tratan de improvisar el amortiguador, que lo tratan de adaptar, ¿no? Pero esto viene de fábrica, señores. Esto viene de fábrica, ¿no? Este componente ha pasado pruebas, ¿no es cierto?, de calidad. Les decía, por eso exijan ustedes también su certificado de calidad. ¿Ya? Entonces, importante. Una parte también del sistema, perdón, una parte importante también del sistema anticaídas son los conectores, ¿no? Los conectores son parte importante del sistema anticaídas, ganchos de doble seguro, mosquetones de doble seguro, como vemos en la imagen, cierre automático, como vemos en la imagen, ahí sí vemos la mano, ¿no es cierto? El autobloqueo también, que no se abre, digamos, de manera, para que no se pueda abrir de manera accidental. La fuerza de compuerta, dice, debe ser de 16 kilonewtons, 3.600 libras, también, 3.600 libras, ¿no? Norma ANSI 359 del año 2009. Fuerza de carga estática de 22,2 kilonewtons, 5.000 libras, fuerza. En general, el dato es que todos los elementos del sistema anticaída, la fuerza estática de carga, o sea, el peso que debe soportar el elemento, debe ser como mínimo 5.000 libras. Aproximadamente es 2.700 kilos, ¿no? 2.700 kilos. Todos los elementos deben soportar ese peso, ¿no? Fuerza estática de carga, ¿no? Fuerza de carga estática, peso, ¿cierto? 5.000 libras. 5.000 libras, todos los elementos, mis amigos, todos los elementos del sistema anticaídas. La línea retráctil también, ¿no? Como les decía, la línea retráctil es un elemento muy usado, es un poco caro, sí, pero muy importante. Es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque esta línea retráctil es individual. Ahí vemos, ¿no? Dos ganchos, bueno, para dos trabajadores. Vemos de uno solo, para un solo trabajador. Este que está, digamos, en el gráfico más pequeño, se instala y ambos trabajadores pueden ir al lado derecho, al lado izquierdo, pueden combinarse de repente, adecuadamente, obviamente, están trabajando de repente sobre una misma línea horizontal, ¿no? Se puede instalar, por supuesto que sí. La línea retráctil, les decía, cumple la función como el cinturón de seguridad de los vehículos, ¿no? Siente el impacto, siente el peso y se va a detener automáticamente, va a detener la caída automáticamente. ¿Ya? Para eso también tiene que estar funcionando en un ángulo no mayor a 30 grados, también muy importante, creo que no lo dice la diapositiva. Si pasa los 30 grados, ya de repente no va a obedecer, ¿no? Como un cinturón de seguridad, repito, ¿no? Como un cinturón de seguridad, muy importante. ¿Ya? Las líneas retráctiles sustituyen a las líneas de vida cuando la persona no tiene un espacio mínimo requerido de caída, o puede sustituir por completo la línea de vida, claro, sobre todo la última parte, ¿no? Sustituye por completo. ¿Por qué? Porque esta línea retráctil se engancha, pues, ¿no? Se engancha en un punto de anclaje, se ancla en tal caso, en un punto de anclaje ya debidamente instalado, ¿no? Se engancha. Estas líneas de vida se accionan como los cinturones de seguridad de un vehículo, capacidad de 34 kilogramos, desde, dice, ¿no? Pues debería decir, desde 34 kilogramos hasta 182 kilogramos. ¿Eh? Importante, ¿no? Pues ya, pues 180 kilogramos ya es una persona con una estatura importante y con un peso importante seguramente, ¿no? También la recomendación es que compren estas líneas retráctiles de una marca conocida, ¿no es cierto? Y también pidan su certificado de calidad.
Conectores de anclaje, ahí está justamente. ¿Dónde van estas líneas, la línea de anclaje en los respectivos conectores? Estos conectores, mis amigos, están debidamente instalados, señalizados, estudiados, analizados. Cualquier agujero, les decía, no puede ser un conector de anclaje, ¿no? Cualquier barra, cualquier estructura, no puede ser un conector de anclaje, no puede ser un punto de anclaje, ¿no? Son argollas, como vemos en la imagen, son argollas que están debidamente instaladas, ¿no? Un punto de anclaje, bueno, vemos la barra también, ¿no es cierto? Con el gancho ya instalado, un punto de anclaje. Pero, repito, esto requiere pues un estudio adicional para garantizar que ese punto de anclaje, que ese conector de anclaje va a funcionar cuando pase una caída a distinto nivel, cuando ocurra una caída a distinto nivel. Un trabajador que en promedio pues debe pesar seguramente, vamos a ver, ¿no? Entre 90 y 110 kilos, ya, aproximadamente, ¿cierto? Características del conector de anclaje, cumplir los requerimientos de resistencia, nuevamente, ¿no? 5.000 libras, 2.700 kilos, bien identificados, señalizados básicamente, ya están estudiados, ya están aprobados, ¿no es cierto? Temporales y permanentes, muy importante. Temporales, la argolla, ¿no? Porque está instalado, lo puedo retirar. Permanente, esta estructura seguramente pertenece a una estructura importante dentro del ambiente de trabajo, no es permanente. Fácil de usar por encima de la cabeza, muy importante por encima de la cabeza. Ya vamos a ver un gráfico. Tener cuidado con superficies cortantes, calientes o corrosivos, porque en el momento de repente no va a funcionar. Digamos, imagínense que esta barra, ¿no es cierto? Que esta barra esté caliente, ¿no? Muy importante por encima de la cabeza, vamos a ver, ¿no? Factor 0, 1 y 2, ¿no? Ya lo vamos a ver. ¿Ya? Ahí está el espacio mínimo requerido y con esto llegamos a la parte final eh, estos elementos, ¿no? Que hemos mencionado, elementos de- del sistema anticaídas. Espacio mínimo requerido 5 metros 40. Muchos dirán, pero ingeniero, pero la norma dice metro 80. O sea, la norma dice metro 80 porque a partir de ese metro 80 deberemos tomar medidas para evitar accidentes que correspondan pues a trabajos en altura. En metro 80 puedo colocar un andamio. No específicamente habla de que en metro 80 va a funcionar un sistema anticaídas. Eso que quede claro, señores. Espacio mínimo, 5 metros 20 también le ponen, y ahora lo voy a explicar, ¿no? Decía, ¿no? A la altura de la cabeza, más importante a la altura de la cabeza, ahí está el punto de anclaje, está ¿no? Al inicio, arriba, está a la altura de la cabeza. En el segundo gráfico, ya la línea que conecta, la línea conectora, ¿no es cierto? Tiene 1,50 m, listo, se va a estirar, 1,50 m. La línea de conexión, línea conectora, ¿no es cierto? El absorbedor de impacto tiene 1,20 m de largo. Se entiende que el absorbedor de impacto se va a reventar, se van a descoser las costuras y listo, se va a elongar, se va a estirar 1,20 m. El trabajador tiene una altura de 1,80 m aproximadamente, puede ser menos, 1,70 m de repente, vamos a ver, ¿no? Y para que no impacte con el piso, con el suelo, debe haber una distancia para que quede suspendido, ¿no es cierto? Una distancia de 90 centímetros. Les decía, a veces en la altura del trabajador ponen 1,70 m y eh, en la distancia a soportar, ¿no es cierto? Antes de que impacte con el suelo, colocan 80 centímetros, por eso puede reducirse 20 centímetros en total. Ya no sería 5 metros 40, sería 5 metros 20. ¿Ya? Entonces, este gráfico es importante, mis amigos. Este gráfico es importante para que ustedes vean, pues, cuándo va a funcionar adecuadamente. Muchos dicen, no, pero entonces en 1,80 m no debo utilizar de repente arnés. O sea, la norma dice, nuestra norma a nivel nacional dice que el trabajo en altura está considerado, pues,
a partir de 1,80 m. Eso es lo único que dice. No dice a partir de 1,80 m usa sistema anticaídas, no lo dice. Una de las alternativas es, dependerá de la altura, ahora lo podemos analizar, utilizar pues un sistema anticaídas. ¿Cuál es la altura mínima que requerimos? Según el gráfico, 5,40 m. Podrían considerar, les decía, ya les expliqué por qué, podrían considerar 20 centímetros menos, 5,20 m. ¿Ya? 5,20 m. Es importante, ¿no? Es importante. ¿Ya? Es importante. ¿Por qué? Repito, ¿no? Podríamos, menos de metro, o bueno, estamos en el 1,80 m, podríamos utilizar de repente, pues, un andamio, ¿no? Un andamio sería importante, justamente ahora lo vamos a ver, porque también es una técnica, trabajos en altura, ¿ya? Entonces, importante. Vamos a ver justamente lo que es el riesgo de caída, y acá vamos a ver algunas imágenes, ¿no? Cuando pasa la caída, y justamente en la parte final les decía, vamos a ver el tema, pues, del rescate. El riesgo de caída, dice, es un concepto esencial que debe dominarse cuando se realizan trabajos en altura. Básicamente, este riesgo de caída, mis amigos, caída a distinto nivel, estamos hablando de caída a distinto nivel, que quede claro, justamente, ¿no? Que debe ir, por ejemplo, en el análisis del hipercélina base, ¿no? La gravedad de una caída depende de parámetros independientes. ¿De qué depende el riesgo de caída? ¿No? La gravedad, en tal caso dice, la masa del usuario con su equipo, el peso, ¿no es cierto? O gravedad, ¿no? Si un trabajador pesa, a ver, 80 kilogramos, ¿no es cierto? Un arnés que estamos colocados, el arnés básicamente pesa entre 1,5 y 2 kilogramos, ¿no? Para que tengan una idea, ¿no? Entonces, eh, mientras, para resumirlo, ¿no? Cuanto mayor sea la masa, mayor será la energía a disipar durante la caída. ¿Qué quiere decir? Mayor será el impacto, ¿no? Si mayor es el impacto, mayor será el daño al trabajador, ¿no? Internamente, al cuerpo del trabajador, a los órganos internos, ¿no? Definitivamente, ¿no? Es más, ¿no? Ustedes se percatarán cuando un trabajador, vamos a decir así, delgado, flaquito, se cae al piso, eh, eh, digamos, no es que no se haya dañado, pero digamos el sonido o lo que emite después de la caída, de repente es algo leve, pero cuando se cae una persona de mucho peso, hasta en el sonido, el impacto que genera, ¿no es cierto? Es importante. Es un golpe seco, ¿no? Y lo mismo pasa para personas que tienen mucho peso, ¿no es cierto? En una caída a distinto nivel. ¿Por qué? Por la masa, pues por masa, por gravedad, ¿no es cierto? Peso, masa, por gravedad. ¿Ya? Entonces, hay que hacer ese análisis, ¿no? Ahora, y eso, las empresas, por ejemplo, hacen ese análisis, ¿no? A ver, de repente tiene mucho peso y de repente maniobrar en una altura de 5 metros, etcétera, va a ser un poco dificultoso para este trabajador. Ah, no, de repente puede ser otro trabajador. Eso depende de un análisis también. Depende de un análisis también. ¿Ya? Por eso les decía al inicio, para garantizar que el sistema anticaídas va a funcionar adecuadamente, debemos garantizar que sean pues de calidad, definitivamente. Cualquier situación se puede presentar, ¿ya? La altura de caída, cuanta mayor sea la altura, mayor será la energía a disipar, claro. El riesgo de chocar contra un obstáculo también es mayor. Ah, muy importante. En una caída a desnivel, mis amigos, una caída de altura, normalmente, o sea, lo ideal es que caiga de manera vertical, ¿no? Eso es lo normal, eso es lo ideal, digo. Pero no necesariamente pasa así siempre. Siempre hay un efecto de péndulo. Siempre hay un efecto de péndulo. Bueno, dependiendo de la posición del trabajador, etcétera, dependiendo del tipo de caída también, ¿no es cierto? Podría generarse un efecto de péndulo. ¿Qué causa el efecto de péndulo? Que el trabajador pueda golpearse no una, sino varias veces con un
con uno o varios también elementos durante la caída. Por eso les decía, y eso va a ser en segundos, ¿no? Eso va a ser en segundos, mis amigos, en segundos, ¿no? En segundos. Es más, he visto casos, cuando me tocó analizar también causas de accidentes incapacitantes, que producto de esta caída en péndulo, el trabajador se golpea la cabeza, voló el casco a la primera y a la segunda se volvió a golpear la cabeza, pero sin el casco, y se desmayó. Así lo analizaron, o lo analizamos también, bueno, cuando investigamos el accidente. Por eso, sugerencia también, cuando realicemos trabajos en altura, utilicemos el casco con barbiquejo. Muy importante. Si somos supervisores, si somos de repente supervisores operativos, digo, supervisores de seguridad, en trabajos en altura, todos con barbiquejo, ¿no? El barbiquejo, más que protegernos, nos ayuda a que el casco de seguridad, el casco, ¿no? El protector de la cabeza, esté posicionado adecuadamente y no se salga, no se retire cuando suceda un movimiento inesperado, fuerte, ¿no? Es el objetivo, más que un EPP, es un complemento muy adecuado, ¿ya? Entonces, definitivamente, tenemos que usarlo, digo, de manera adecuada, ¿no? Usarlo de manera adecuada. Ah, muy importante aquí, mis amigos, a ver, muy importante ese punto, ¿eh? Muy importante. Dice, ¿no? Dice, a ver, la posición en relación al anclaje, que habíamos dicho que tiene que estar a la altura de la cabeza. Cuando el trabajador asciende por encima de ese anclaje, la gravedad de la caída aumenta. El concepto de factor de caída a veces se utiliza para describir la posición del trabajador en relación al anclaje, ¿ya? Muy importante, muy importante, ¿no? Factor cero, cuando está a la altura de la cabeza. En verde, ¿qué quiere decir? Que es adecuado. Factor uno, término medio, digamos, ¿no es cierto? Está al medio, justamente, al medio cuerpo del trabajador, como vemos en la imagen, clarísimo. Y el factor 2 cuando está debajo o al nivel de los pies del trabajador. ¿Qué quiere decir este factor? Que, bueno, que el sistema anticaídas de repente no va a funcionar de manera adecuada, ¿no? Este concepto, dice, se aplica a las situaciones de escalada, retención o sujeción, ya lo vamos a ver ahora, con un elemento de amarre de cuerda dinámica, que puede cambiar de posición. Podría ser, ¿no? Podría ser, bueno, dependiendo, ¿no? 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 Dependiendo de qué actividad voy a realizar, ¿no? Puedo cambiar de repente a nivel de la cabeza, puedo cambiar al medio cuerpo, puedo cambiar, bueno, medio cuerpo, ¿no? Yo creo que teniendo la posibilidad de colocarlo, pues, a la altura de la cabeza, lo coloquemos, pues, al nivel del piso, ¿no? Cuando está a nivel del piso, porque hay un tramo justamente donde no va a reaccionar, el sistema anticaídas no va a cumplir su objetivo, en ese tramo, en segundos, podemos golpearnos, podemos sufrir de repente un golpe importante, como les había comentado, un desmayo, etc. ¿Ya? Muy relevante, muy relevante. Busquen puntos de anclaje que estén por encima de la cabeza. Si no los hay, instalen puntos de anclaje por encima de la cabeza, ¿ya? Para regresar rápidamente, ¿no? Para regresar a ver, ¿no? Puntos de anclaje, ¿dónde estaba? Aquí está justamente, ¿no? Ahí, ¿no? Adecuado, ¿no? Por encima de la cabeza. Precauciones en función del sistema utilizado, muy importante, y hablamos de temas referidos a la calidad, ¿no? Tenemos que conocer, ¿qué decía la diapositiva? Conocer las limitaciones. Normalmente, mis amigos, cuando instalamos, por ejemplo, líneas de vía, los colocamos en punto de anclaje ya debidamente estudiado, de manera civil, ¿no? Civil.
un ingeniero civil garantiza de que este punto de anclaje va a resistir como mínimo, ¿cuánto habíamos mencionado? 5.000 libras, ¿no? Dice, ¿no? Las fichas técnicas precisan los límites y justamente se genera pues una ficha técnica de utilización de los sistemas anticaídas especialmente en cuanto a la altura de la caída, por eso se hace un análisis, y la posición de trabajo en relación al anclaje, ¿no? Definitivamente, a ver, permítame retroceder. Esa posición del punto de anclaje depende del tipo de trabajo que voy a realizar también, definitivamente, ¿no? Ahí está justamente, ¿ya? Entonces, anticipar los medios de evacuación rápida es muy importante, por eso elaborar, y lo vamos a ver en la última parte, elaborar el plan de rescate. En el plan de rescate de alturas, tenemos que saber quién toma la iniciativa. Hablamos de brigadistas de trabajos en altura de repente. ¿Quién sube a rescatar al trabajador? ¿Qué se hace? ¿A quién se llama? ¿A quién se comunica? Etcétera. Limitar los efectos de la suspensión inerte en caso de caída que implique quedarse inconsciente o que incapacite al trabajador. Ya les mencioné un ejemplo. La suspensión inerte en el arnés representa un peligro vital que debe tratarse urgentemente. ¿Cuántos minutos tenemos para rescatarlo, mis amigos? 15 minutos como máximo. Como máximo. Los equipos de trabajo deben estar equipados y formados para evacuar rápidamente un compañero herido. Definitivamente. Tenemos que saber quién sube, quién rescata, quién es el brigadista, a quién llamamos. ¿Por qué? Esto creo que no está en la diapositiva. Pasa que cuando rescatan en altura, cuando se activa de repente el plan de rescate en altura, al momento de realizar el rescate, el trabajador que va al rescate, puede ser un paramédico, puede ser un bombero, puede ser un brigadista de la empresa, se puede también accidentar. ¿Por qué? Porque ya cuando va al rescate justamente se convierte en un trabajo en altura, ¿no? Y debemos prever justamente, ya me estoy adelantando al plan de izaje, debemos prever, por ejemplo, dónde se va a anclar este rescatista, dónde se va a anclar para rescatar al trabajador que está suspendido, porque dice, pues, la suspensión inerte en el arnés representa un peligro vital.